Hola, ¿qué tal? Te hablo Oscar Naranjo desde Rosario y quiero invitar a todos los televidentes de Canal 2, allí en Andresito Misiones, a poder compartir un tiempo de conferencia, una conferencia cristiana que va a estar desde el día 23 al 31 de mayo, todas las noches a las 20 horas. Auspicia este tiempo a la luz de la palabra de Dios, la Iglesia Cristiana Evangélica y el Centro Comunitario Evangélico en Andresito. Te esperamos, sentate allí con toda tu familia, frente a la pantalla del televisor y disfrutar de un tiempo de alabanza, música con cantantes nacionales e internacionales y predicadores que te van a traer el mensaje de la palabra del Señor. Recordad, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal entre el hombre y el Creador. Que Dios te bendiga. Buenos días, queridos hermanos, y me gustaría que esta mañana miremos un poquito algunos conceptos del primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro a hermanos, nuestros hermanos en la fe, en los primeros años de la iglesia. Y nos dice allí el primer versículo que eran hermanos que estaban expatriados, o sea, habían sido sacados de su lugar, no tenían patria, estaban dispersos. Lo habían perdido todo a causa de la persecución por la fe que ellos manifestaban al conocer al Señor Jesucristo. Entonces hubo personas que los persiguieron y los sacaron de su lugar de origen y tuvieron que escapar a otros lugares y allí estaban, quizás sufriendo las consecuencias de la falta, de la necesidad que había y que tenían ellos como familia, como personas. Pero allí se acerca con esta carta el apóstol Pedro y los motiva a pensar y cuánto bien nos hace a nosotros, y porque a veces en la vida suceden cosas que nos preocupan, que quizás nos ocupan desmedidamente, o quizás nos hacen dudar o nos hacen entrar en algún tipo de inquietud, y Pedro les habla a ellos motivándolos a pensar en Dios. Y en cualquier necesidad, en cualquier momento, en cualquier situación de la vida, siempre es muy importante para el creyente, para el Hijo de Dios, pensar en Dios, pensar en lo que Él nos ha dado y cuánto tenemos en Él. Lo primero que le dice el apóstol Pedro a estos hermanos está en el versículo 3, y les dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios nos hizo renacer. Ellos lo sabían, conocían de esto, para una esperanza viva, para una esperanza cierta, algo que no le iban a quitar los perseguidores de aquel tiempo, aquellas personas que los maltrataban, les sacaban cosas materiales. Pero ese bien dado por Dios que tenían en su vida, nadie le podía quitar, como a ninguno de nosotros. La Biblia nos dice que estamos en las manos de Dios y que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Ahora, qué bueno que es esto. Y cuando pensamos también en cuanto a la seguridad de nuestra salvación,
esa salvación que está garantizada por la obra de Cristo nuestro Salvador. Nada nos puede quitar, ninguna debilidad, falla nuestra tampoco puede hacer que perdamos esa salvación, y quizás en esta vida podamos llegar a sufrir algún tipo de persecución, o quizás alguien nos despoje de nuestros bienes, pero ese bien tan preciado que Dios nos da, ese nuevo nacimiento que Él hizo por su obra de su Espíritu en nuestros corazones, es un bien que lo llevamos y que nadie nos puede quitar. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y menciona la misericordia de Dios. Es su amor inclinándose hacia cada uno de nosotros, miserables, pecadores, alejados de Él, pero en esa situación Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y qué bien, qué bueno que es esto que habrá sido esto para estos hermanos. Quizás sufriendo las necesidades de lo material, de lo emocional, de las situaciones que tenían que enfrentar, poder mirar a ese Dios de misericordia que los hizo renacer para esa esperanza viva. Pero también allí Pedro les habla de la herencia que ellos tienen en Dios. Yo pensaba en esto, si hermanos que estaban sin ningún bien material, y que los lleva a pensar en esa preciosa herencia espiritual que Dios les tiene preparada para ellos, como nos tiene preparado para nosotros, fruto de haber sido renacidos por su poder, por su gracia, por el obrar de su Espíritu en nuestras vidas. Cuando entendimos de nuestro pecado, de que estábamos en peligro de la condenación, desde allí nos saca el Señor y nos lleva a esto que hoy conocemos, este bien tan precioso que es el nuevo nacimiento en el Señor. Nos hizo renacer y nos da esa esperanza cierta. Y dice en cuanto a esta esperanza 4 características que no la podemos ver en detalles, pero sería importante que usted lo pueda hacer en su casa, lea, busque algún comentario, busque otras traducciones de la Biblia para quizás poder comprenderlo mejor. Y es muy bueno, ¿sí? Porque realmente es lo nuestro, es lo de nuestra vida. Dice una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservadas en los cielos para vosotros, o sea, para nosotros también. ¿Dónde está reservada? Allí en los cielos. ¿Quién está en los cielos? Allí está nuestro Padre Celestial. Y ese Dios de misericordia que nos hizo renacer mediante la obra de Cristo el Salvador. Y además le dice como una garantía, como para darle mayor seguridad todavía a estos hermanos, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, el medio la fe, pero serán guardados para que ellos puedan disfrutar en el tiempo de esa herencia tan preciosa, con esas 4 características que decíamos recién. Ahora uno piensa en la vida propia, lo que tenemos en los cielos, lo que está reservado para nosotros allí, y cómo cobra ánimo nuestra vida, nos entusiasmamos por saber que allí nos espera algo que el Señor nos prepara. Cuando leemos el Evangelio según San Juan, también nos habla con respecto a nuestro futuro, nuestra eternidad, cuando el Señor les dice que hay muchas moradas allí en la casa del Padre. Él iba a preparar morada para nosotros, para venir a buscarnos. Y después el apóstol Pedro va a hablar acerca de la realidad de la vida también. Les da un ejemplo allí bien clarito, les habla de la prueba. Y lo lleva a pensar en el oro, ese metal tan valioso y tan precioso, que para que pueda brillar, para que se le saquen las impurezas, es necesario que pase por el fuego, por el crisol del fuego, donde se lo podía purificar y ese oro podía brillar. Bueno, así es nuestra fe, dice Pedro, es el propósito de la prueba. Y dice, si es necesario, no es que vamos a pasar sí o sí por pruebas inmensas o tremendas, sino si es necesario, ¿sí? Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho que vale mucho más que ese metal, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedió se prueba con fuego. Ahora, ¿cómo va a ser encontrada nuestra fe? El propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Se hallada en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado al Señor Jesucristo. No hay cosa sin sentido que Dios haga en la vida de un hijo de Él. Si hay una prueba, hay un propósito. Nuestra fe puede llegar a ser probada. Y ojalá suceda lo que nos dice aquí. Creo que va a ser así en cada hijo de Dios. Cuando pasamos por el fuego de la prueba, esa prueba después es hallada en alabanza, en gloria y honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Dice aquí, la amamos sin haberle visto. Qué dichoso que somos, hermanos. Cómo no alabar, cómo no servir a Dios y cómo no buscar cada día en su palabra esas bendiciones que tiene Él para nosotros, sabiendo que es un Dios de misericordia, un Dios que nos hizo renacer, un Dios que tiene guardada una herencia para nosotros para que la podamos disfrutar, que también en el presente, aunque podamos ser probados, tiene un propósito, que nuestra fe sea hallada para alabanza, para gloria y honra de nuestro Dios. Y le hablaba, hermanos, expatriados. Nosotros tenemos la dicha de tener una iglesia, una congregación donde disfrutamos en armonía, en comunión. Tenemos muchos bienes, por lo cual agradecer a Dios. Y especialmente por estos bienes espirituales que el Señor trae a nuestra vida. Que Dios nos bendiga, nos siga ayudando mediante su palabra en todo este tiempo. Bendiciones.